Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra transmisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Hoy trataremos el tema la violencia en el deporte. Para desarrollar este tema nos ayudará el maestro Jalil Ascari del Carmen Clemente, quien ustedes ya conocen de emisiones anteriores. Buenos días, Jalil, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime, qué gusto. Ay, pues muy contento de estar nuevamente en la transmisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo, por supuesto, para tratar un tema muy interesante como es la violencia en el deporte. Y vamos a darle con todo para que todo quede claro, clarificado y que manden las preguntas y dudas que tengan en el transcurso de la transmisión. Perfecto. Pues bien, la dinámica, como desarrollaremos el tema del día de hoy, será la siguiente. En primer lugar, me permitiré a manera de introducción realizar una pequeña inducción al tema para luego darle el uso de la palabra a nuestro invitado, quien continuará con la exposición de este importante tema. Pues bien, me permitiré el compartir pantalla con ustedes para esos efectos. Permítanme. Bien, pues nuestro tema es la violencia en el deporte. En este sentido, para abordar el tema que trataremos hoy, es importante preguntarnos qué es la violencia. Y bajo la premisa de que existen varias propuestas para definirla en términos psicológicos, sociológicos, jurídicos, políticos, antropológicos y de otras disciplinas, podemos partir de una idea generalmente aceptada, que en este caso será la que nos pueda plantear o proponer nuestro invitado. Por otra parte, la violencia puede estar presente en cualquier ámbito, sea en el doméstico o en el público, en el lugar de trabajo, la calle, el transporte público, el colegio, o como es el caso en el mismo deporte. Ante esto, todos tenemos responsabilidad de romper el silencio y denunciar este tipo de conductas, ¿no? Y bueno, para ello es importante identificar los distintos tipos de violencia que existen, que como pueden ustedes observar, pues puede ser física, emocional o psicológica, sexual, económica, y pues por supuesto lo que está ahorita de moda, la cuestión de género. Y pues aquí podemos observar algunos ejemplillos de estas situaciones, ¿no? Que se pueden dar en el deporte. Bien, por su parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 38, de manera enunciativa, nos ofrece una definición de los actos y conductas que se consideran violentas y que encontramos antecedentes de todo esto en la ley española. Y bueno, finalmente, vemos que la violencia en el deporte se da de diferentes maneras y los ejemplos que podemos encontrar estarían pues en el terrorismo en el deporte, la presión que se ejerce a los atletas por parte de, luego de los entrenadores y de los padres, que luego es de manera muy exagerada, el abuso sexual en el medio deportivo, que no solamente puede ser por entrenadores, los mismos compañeros o compañeras de equipo, sino también por otros miembros de la comunidad deportiva. Y bueno, también la desigualdad económica en el deporte se puede considerar como violencia en el deporte y las cuestiones de perspectiva de género en el ámbito deportivo. Así tendríamos nosotros un contexto más o menos generalizado de lo que pudiéramos tratar en este tema y que pues para ello nos va a ayudar este Jalil. Pues adelante Jalil, yo dejo la de compartir para darte el uso de la voz. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a continuar con este muy buen tema, interesante. Yo creo que aquí el nuestro Jaime también, pues lo que ha mencionado es algo muy importante, ¿no? En sí la violencia,
pues como esta acción en el causar un daño a una persona, también, y ahí lo que hace, pues la clasificación. ¿Dónde encontramos normalmente este tipo de clasificación? Pues lo vamos a encontrar pues en las leyes penales, algunas de las cuales pues también están muy vinculados con el tema de índole penal, o existe una clasificación. Efectivamente está la física, psicológica, emocional, sexual, económica, que pues son de los que en gran medida pues se ha abordado en grandes foros, sobre todo de violencia en general. Y como bien dijo, pues hoy hemos tratado un tema recientemente, sobre todo en los últimos años, pues este tema de violencia de género, donde se reúnen cada una de estas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues también que esta situación no está exenta al deporte, ¿no? Eso es lo que, bueno, hay que comprender que, bueno, eh, tenemos que hacer una gran reflexión sobre si esto está presente, cómo se va a tener que estudiar. Y por ello, pues ahorita la presentación que vamos a estar compartiendo el día de hoy, pues vamos a estar haciendo referencia en gran medida a este tema, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí, pues el constante de la violencia está en este deporte, casi siempre, ¿no? En el contexto, en la manera de verlo, de visualizarlo. Y este es uno de los puntos que vamos a tratar al final sobre incluso lo que podíamos llamarle, y en algún momento lo mencioné, la satanización en el fútbol, ¿no? Sobre este tema, ¿no? ¿Por qué aquí? ¿Dónde radica? ¿Cuál es la causa, lo que va generando toda esta conmoción en relación a este deporte? Que bueno, sobre todo en el momento cuando hay público, ¿no? Ese es uno de los grandes temas. Ahorita, bueno, si ven, sin público no ha existido grandes conflictos deportivos en el fútbol, ha estado muy tranquilo. Entonces, creo que hay un factor detonante dentro de toda esta situación. Entonces, para entender la violencia deportiva, en la mayoría de los casos, pues me atrevo a mencionar que pues las demás ciencias contribuyen a la comprensión del mismo. En sí esta situación social totalmente radicada trae un gran peso dentro de la sociología y la sociología en el deporte, porque hay varias personas especialistas en la materia que hablan de este tema, ¿no? Esta situación de dónde lo enfoco. Incluso en alguna vez agradeciendo desde aquí a la doctora Elsie Núñez Carpizo, quien es la directora del Seminario de Sociología en la Facultad de Derecho de la UNAM, en una de sus jornadas hablaba de la violencia y nos tocó abordar el tema de violencia en el deporte. Y uno de estos temas precisamente era cómo la sociología tiene un gran peso en el estudio de este tema, radicado no solamente desde el ámbito individual, sino del colectivo, ¿no? Entonces, esta situación, y aún así, como bien dirían en algunos grandes tratadistas de sociología, o los dejamos ahí, es cómo se tiene que entender, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Thomas Hobbes, donde habla de una violencia donde, bueno, tiene que ser la violencia instintiva, la de que trae cada ser humano, y eso lo traduce como una agresión normal porque es una cuestión que tú te tienes que cuidar, y otro, la violencia de simplemente por el hecho de causar un daño. Entonces, hasta el propio Hobbes, ya como un tratadista en y recordemos que Hobbes es un tratadista, como muchos dicen, pesimista, de la teoría pesimista, donde él decía que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, si nos apegamos a esa situación, pues Hobbes pues es un gran referente. No quiere decir que los demás sociólogos no hayan aportado sobre el tema, pero él lo vamos a estar canalizando, sobre todo en este tema de violencia, ¿no? El impacto que puede tener psicológico, pues los psicólogos de deporte, pues sí, también tratan en esta cuestión de el daño o cómo puede tener un perjuicio a la persona cuando está en un tipo de violencia que se van denotando en las conductas psicoemocionales de la persona, pensando en el deporte, ¿no? Una persona que es violentada cambia totalmente o radica totalmente su comportamiento desde el ámbito psicológico emocional, desde si era una persona alegre, se vuelve callada, retraída, ausente de sí misma, teme a ir a ciertos lugares, ya no está en confianza
Entonces, hay que tener, sobre todo los que están en el ámbito técnico deportivo, entrenadores, atletas, que tengan mucho cuidado y un ojo y ser muy observadores en la conducta de los compañeros, ¿no? A veces, y lo dijo muy bien ahorita dentro del el preámbulo, Jaime, pues sucede que hay violencia pues interna, puede ser entrenador con el atleta o el atleta con sus compañeros, es de ver la condición con que se va viendo y sobre todo los padres de familia, pues son un factor importante sobre la revisión de la conducta de sus hijos, ¿no? Y que también, pues si hay violencia en la familia, el entrenador se tendría que dar cuenta si existe esta situación, ¿no? Entonces, al final, este cúmulo de conductas son de una relación muy importante, pero hay que observar el ámbito psicológico, que no es ajeno, que debe ser importante en el desarrollo de la persona, pero sobre todo que detectar los puntos cuando hay violencia, ¿no? Entonces, esto es al menos cómo esto interviene. En un aspecto económico, dirían, bueno, pues qué tendría que ver la cuestión, ¿no? Pues aquí hay que verlo hasta del otro lado, en el negativo también, bueno, la violencia en sí, hay grupos de choque, se les paga y hay cuestiones de contención en muchas ocasiones para generarlo, ¿no? Hablaremos una idea muy alejana de saber, pues tenemos un grupo de choque a nivel internacional que por los años 80, 90 causó, incluso hay una película pues, que llaman Los Hooligans, ¿no? Estos hooligans que, bueno, que en muchas ocasiones es tener una cuestión de identidad desde el ámbito sociológico, pero tienen el dinero de trasladarse de un lado a otro para ir al partido, pero más que ir a estar apoyando al equipo es generar este tipo de violencia con el otro equipo, ¿no? Entonces, también esto es un factor importante y alrededor, pues qué tanta afectación económica puede tener esta situación de la violencia, ¿no? Los estadios, de alguna u otra manera, para prevenirla, tienen que invertir en otros elementos. Cámaras de seguridad, circuito cerrado, policías, ¿no? Externos e internos, hay una inversión y pues esto también implica un factor importante, ¿no? La cuestión del derecho es algo que vamos a estar también vinculando el de hoy, es qué tanto interviene. De hecho, hace ratito también se mencionó, bueno, está en la Ley General de Cultura Física del Deporte este tema. También está el tema de saber que hay una prevención, pero hay una consecuencia. Hoy en esta ley que es totalmente administrativa, tiene un capítulo de delitos que hace referencia precisamente a los delitos sobre la violencia en el deporte, que recae con precisamente ya en la consecuencia de generar. ¿Quién lo genera? El espectador, de dónde proviene, cuál es la multa, cuál es la privación que va a tenerse, es decir, radicado a la irse a prisión, porque ya hablamos de prisión en esta ley, aunque es totalmente administrativa. Entonces, no solamente son infracciones y sanciones, como alguna vez ya lo platicamos anteriormente en el programa, sino que también estamos hablando de un capítulo que se incluye con la palabra delitos, que esto pues va siendo recientemente, no lleva mucho tiempo con el tema, pero que esto es novedoso para decir una ley administrativa del deporte me está hablando de delitos, pero radicado a la violencia del deporte. Entonces, esto lo que hacemos es vincularlo al tema. También tenemos que observar que la gestión deportiva es cómo la administración deportiva, cómo todas las asociaciones, todo el sector público, todo el sector privado y el social tienen que intervenir en este tema. Entonces, ya no solamente se trata, y yo creo que uno dará cuestión con los alumnos de Administración y Gestión Deportiva, que este es un tema obligado de entender y desarrollar para reflexionar y sobre todo en el qué hacer, ¿no? Porque Claro. cómo atiendo esta necesidad. Ese es uno de los, creo que grandes reflexiones que también los chicos de Ciencia de Deporte, de Administración y Gestión Deportiva, que estudian también esta carrera en específico, pues tienen que reflexionar sobre cómo resuelvo un tema de que afortunadamente podemos decir en México bajo el esquema de deporte se ve a nivel macro, pero no a nivel micro.
microsociedad, ¿no? O sea, es como que hacemos, y lo vamos a hacer una reflexión porque recuerdan mucho que reciente, antes de que se tratara este tema de la violencia, pues nuestra ley no la preveía, ni siquiera se mencionaba. Y empezó a surgir que en el fútbol se estaba dando una serie de actos por los equipos de apoyo, los que llamamos las barras, las porras, o como llaman en Sudamérica, los hinchas, ¿no? Correspondientes, a generar unos actos, pues sí, de carácter violento en los propios estadios, de que ese ahí fue el detonante, y brincar totalmente este esquema de saber y qué tenía que hacer en el deporte. Bueno, pues primero, pues ya estaban los hechos, ya estaban las circunstancias. En la ley no se preveía absolutamente nada sobre este tema y en el aspecto axiológico, pues era qué se estaba perdiendo con la sociedad, los valores, para que esto, porque lo importante del deporte es la paz, la comunidad, la cohesión social, el valor social, social que esto implicaba, pues decir, es que la gente empezó a ya no querer ir a los estadios, es decir, el que iba con su familia al estadio normalmente, pues va con su pareja, va con los hijos, y decir, ya no puedo llevar a mis hijos a divertirse, a entretenerse, que era parte del fin o es parte del fin del deporte espectáculo, porque ya hay un riesgo de violencia, ¿no? Y entonces, pues no me gustaría que esto le causara o que lesionaran al hijo o a la familia, y entonces dejó de ir, ¿no? Y fue muy notoria esta situación, tan es así que uno de los grandes temas que hoy ya está en la ley es que se tenga una comisión especial sobre la prevención de la violencia en espectáculos deportivos, ¿no? Entonces, Así es. Perdón, Jalil. Y obviamente esto también afecta las cuestiones económicas, porque pues no hay que dejar de lado la situación de que el deporte también involucra lo que es la empresa deportiva y por lo así es. tanto el ingreso económico. Disculpa que te haya interrumpido. Tengo aquí varios comentarios. ¿Quieres que vaya virtiéndolos ahorita o nos esperamos al final? Ahorita, venga. Mira, Francisco Bernal nos dice, la excitación colectiva transformada en violencia, perdón, como herramienta para el desahogo, como lo que sucede en las barras. ¿Podría contar? Pues sí, ¿verdad? Es lo que estábamos ahorita, lo que estás tú comentando. Totalmente. Y Leonardo Arceo García, el arbitraje es vital para controlar nuestras competencias y desarrollo de nuestros alumnos. Eso también ya lo habíamos comentado en transmisiones pasadas, ¿no crees? No, y que además que la parte del arbitraje ahorita que hizo ese comentario, pues es que el árbitro, al ser el que cuida la competencia, la seguridad de los atletas principalmente, procura que al menos a nivel de competitivo no exista, como decimos, estas batallas campales o entre los propios atletas o entrenadores empieza a existir esta situación de agresión y violencia, ¿no? Sí se pueden, como dicen coloquialmente, calentar los ánimos, ¿no? Subir la temperatura en la cuestión de un evento deportivo, pero lo que le compete al menos al juez y al árbitro es la parte de los atletas, porque el sector Claro. del público ya es difícil controlar y en algunas situaciones cuando existe, incluso en la ley, cuando existe ya un evento deportivo de masa, pues se tiene que ayudar de las personas de seguridad, tanto internas de las instalaciones como en su momento tendríamos que mencionar la cuestión de policía, ¿no? Ya de policía en sentido estricto. Entonces sí, aquí pues ya hay cosas que quedan fuera del propio deporte, del propio juez o del árbitro, y otras que se tiene que apoyar de la gente de seguridad que tenga la empresa, que tenga el estadio o alguna instalación deportiva en el que se lleve pues un deporte donde ya haya una masa, ¿no? De población que acuda al evento. Bueno, oye, mira, de Colima a Colima, José Luis Álamos Camacho, eh, él trabaja ahí en el Instituto Colimense del Deporte y comenta que lamentablemente muchas veces la actitud de violencia, la agresividad física dentro de la cancha es propiciada y ejemplificada por el propio entrenador o entrenadora
quien se transforma totalmente dentro de un encuentro e irradia un mal ejemplo para sus deportistas y de ahí pues hacia la tribuna, ¿no? Sí, sí, ese también es uno de los factores importantes que lo vamos a ver en el técnico deportivo en un momento más, porque sí, hay cosas que pareciera que no están vinculadas, pero hay que ver también el tipo de deporte, ¿no? Y vamos a ver las características de unos, ¿no? Sí, y bueno, pues, y también comenta más adelante, bueno, que esto se da también desde la familia, y Ujú. bueno, que hace mucho, todavía falta mucho por legislar en este tema, ¿no? Así es, que ahí vamos en Ahí esta vamos. situación, ¿no? Finalmente, ya dentro del punto, precisamente que tiene que ver cómo ha ido evolucionando la sociedad con este tema, pues es la antropología, ¿no? Cómo ha sido construido anteriormente, cómo ha sido concebido en el presente y qué se esperaría para un futuro en la sociedad este comportamiento de la violencia, ¿no? Entonces, aquí, pues, no solamente, bueno, menciono una de las cuestiones importantes relacionadas, pueden existir otras más, no está únicamente exento a que esto sea estas ramas o estas ciencias tengan que ser únicamente las exclusivas para este tema, puede haber otros en relación, ¿no? Aquí, bueno, aunque está en broma esta situación, la teoría argentina y algunas teorías, sobre todo que se desarrollan en Sudamérica, pues menciona hay una distinción que tenemos que visualizar y hubo un poco con la pregunta de hace ratito, ¿no? Agresión y violencia, ¿no? Porque está mucho esta situación de, bueno, ¿qué es la agresión contra lo que es la violencia en el deporte? Hay que entenderlo y yo ya visualizando pues este esquema, dice, y hay una situación muy peculiar. Hay deportes que deben ser agresivos porque así lo amerita o así es necesario, O porque su propia bueno, naturaleza. es su propia naturaleza, hay una esencia por parte de esa naturaleza que debes de comprender que en el boxeo, si no metes las manos para defenderte, pues le va a pasar como en el dibujo, ¿no? Perdón, Claro, creo que me equivoqué, ¿no? Pobrecito, ¿no? O sea, no defenderse, no tener esa agresividad, pues implica que, en verdad, tengamos que no es su deporte, no es lo necesario, no es la naturaleza. Pues, imagínense lo que es artes marciales mixtas, taekwondo, vamos a poner en cierto grado lucha libre ya es en la parte extrema, ¿no? Algunos que considera el rugby en conjunto, que debe sí, ser los deportes de conjunto hay varios ahí. hay varios, ¿no? Que se van presentando dentro de, bueno, necesito ser agresivo porque el reporte así lo requiere, te diría sí, ¿no? Que hay en esencia, que hay deportes que no tendrían que ser agresivos, pero por ahí ser una situación agresiva, bueno, en teoría, podríamos mencionarlo y entre comillas, el fútbol, soccer, no tendría que ser agresivo, simplemente estás jugando el balón, tienes que llegar con fuerza normal hacia la llegada hacia el contrincante, pero bueno, aquí también agregaremos otros elementos que tienen que ver mucho con la cuestión psicológica, la cuestión de la persona, la situación adversa que esté sucediendo en el partido, pues esto son un cúmulo de factores que puede de la agresión llegar a la violencia, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que yo creo que considero que sí es importante. Y aquí, pues también algo que en la pregunta me llamaba mucho la atención es del entrenador, ¿no? Obviamente, de hace ratito, ¿qué tanto el entrenador pueda ser un factor de detonante en generar de la agresión a la violencia, ¿no? Porque si el entrenador no le llama la atención del boxeador de sube los brazos, te están golpeando, ¿no? Como pera de entrenamiento, pues eso es diferente, no es la llamada de atención de que tenga que subir el tono, de que pues, se está esperando de cómo a su atleta lo están tratando arriba del ring, y entonces pues es un comportamiento. Y otra muy diferente, cuando pues sí hemos escuchado hasta de las gradas, el clásico y lo tengo que golpéalo, mátalo, bueno, y lo he escuchado en las gradas, ¿no? O sea, es No, increíble. en en el espectáculo de la lucha libre, bueno, Es es de como un todo. desfogue para las personas y pudiera, según lo que establece el artículo 138, pudiera interpretarse como si fuera violencia en el deporte
porque estás asusando a que sea violento, ¿no? Pero pues hay que también entender los contextos. Exacto. Y hay un punto bien importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay deportes que en sentido estricto son de esta naturaleza agresiva, pero que al público el desfogue, tal cual, el decir las cosas, está bien tranquilo. O sea, el público es una reacción muy contraria de lo que pudiera parecer, porque los ánimos son tranquilos, únicamente la persona lo dice al que está en el ring, por ejemplo en la lucha libre, si es rudo, si es técnico, ¿no? O el boxeador, que si es mexicano, apóyale, dale, golpéalo, ¿no? O se empieza a generar toda esta circunstancia interna que lo expresa totalmente, y en otros deportes que se supone no son de carácter agresivo, se vuelve agresivo. O sea, y eso es algo que podemos ver, ¿no? Muy comúnmente, ustedes ven peleas de box, peleas de la lucha libre, las artes marciales mixtas, y en gran sector de la población, aun cuando existan factores, por ejemplo, la cerveza, porque ese es otro elemento, la gente es tranquila, o sea, sí está está acomodada, es un contexto diverso, de acuerdo también a donde se vea, y otro, pues en los deportes que podríamos considerar no agresivos, pero hay un factor de apasionamiento e identidad. Entonces, ahí es a donde vamos a estar agregando este tema, ¿no? Entonces, vamos ya aquí a elevar algo que menciona precisamente esta teoría sudamericana, donde, bueno, dice, ¿cuándo ya son actos de lo que podríamos llamar una acción cuasi delictiva? Cuando ya hay una agresión, como pueden ver, y esto pues alguna vez lo mencionamos ya en el video, donde Matos pues golpea al referee por la decisión contraria a él, y esta situación dice, ¿por qué es una acción cuasi delictiva? Porque todavía lo puede regular la asociación o la federación o el comité organizador en el momento de la competencia. Es decir, no requiero de policía, no requiero de otro sector de seguridad, sino esto lo puedo controlar de manera interna, pero las acciones agresivas de que un entrenador golpea a un juez, de que un atleta golpea a un referee, etcétera, que se pueda, o entre propios atletas, es todavía una acción de la propia Federación Internacional, de la propia Federación Nacional o de una asociación local, ¿no? Entonces, toda esta situación, es decir, sí puede existir actos ya tendientes a ya quitar la agresión deportiva, sino ya va más allá de lo deportivo, es control de ellos, ¿no? Y finalmente, hablamos de la violación delictiva, que ya es totalmente, que casi lo que hemos visto en la mayoría de ocasiones, la acción ya de la policía, ya cuando interviene, ¿no? Esta foto, bueno, como hemos visto a lo largo de algunos países que puede tener esta condición, sobre todo Brasil, Argentina, Inglaterra o algunos países de Europa. México llegó, pero no, yo puedo decir que todavía no es una acción recurrente o de cada 8 días, no ha sucedido de esa manera, ¿no? Una final, bueno, pues sí, hay policía, hay cierto control, sabemos que hay partidos en el fútbol de rojos de alto índice, y de hecho pues aquí está el estadio, ¿no? Un estadio emblemático, bonito del CEU, donde bueno, pues nos ha tocado un América Pumas, ¿no? Que es normalmente un clásico del fútbol, donde pues si no es en el partido, es fuera del partido, la violencia, y que bueno, que implementó las medidas de seguridad concernientes en este tipo de eventos deportivos, ¿no? Entonces, esto nos está ayudando a reflexionar sobre todo en los tiempos de violencia, aunado a lo que ya se había mencionado a un inicio, perdón, que es la violencia física, la emocional, la psicológica, la sexual, la económica, que pueda existir dentro de esta situación y dentro del propio deporte, ¿no? Aquí, hablando de sociólogos, y de la socióloga Pilar Martos Fernández, pues menciona, pues casi siempre ella en una presentación sobre violencia en el deporte muy buena de ella, de Pilar Martos, que la pueden estar buscando, algunos elementos que, bueno, podríamos considerar qué me motiva dentro de la violencia, ¿no? La existencia de grupos fanáticos, lo que decíamos, uno de ellos y muy declarado a nivel internacional, los hooligans,
que ese es un factor ya fanático extremo, ya dentro de esa cuestión, sí implica a veces en el ámbito técnico deportivo la decisión arbitral, quieras o no, y los que hemos sido jueces, pues alguna situación que hemos tomado de una descalificación, agresión de atletas o del propio entrenador, que no debe de ser, y para eso pues sí hay consecuencias. Una actitud antideportiva a un juez o un referee pues va a implicar que se expulse al equipo, al atleta o al entrenador de las instalaciones del evento deportivo. Entonces, hay consecuencias, por supuesto, ¿no? Y como hablamos de arbitraje deportivo, bueno, este es uno de los grandes elementos. Creo que no nos llegó a pasar o no llegó a pasar a nivel internacional el no era penal, ¿no? De hace mucho Sí. tiempo con México, pero bueno, ese fue un factor distinto, no se generó, o al menos yo que recuerde, un acto de violencia, ni allá en el Mundial, ni siquiera aquí en México, ¿no? Hubo nada más un cambio, pues una tristeza, ¿no? De que no pasamos, una situación adversa. Declaraciones, recuerdan muy bien, bueno, ya que en paz descanse Jorge Vergara, pero en la ocasión de los gatitos, cuando iba a ser el Chivas Sí. Pumas, bueno, esta es una de las grandes declaraciones que habíamos vivido en esa ocasión. Como dice, fue un poco para calentar los ánimos, a veces un poco excesivos. El El, marketing, claro, marketing a todo lo que da, y pues él como empresario lo supo manejar perfectamente bien y fue uno de los partidos más vistos en su situación, ¿no? Creo que también sin embargo, pudiera encuadrarse en alguno de los supuestos que establece el 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. exacto, sí, exactamente, ya incitar a la violencia, ¿no? En el calentar los ánimos. Entonces, aún le tocó a suerte a Vergara de que no fuera alguien que cometiera, que dijera, él está cometiendo delito, ¿no? Allá abajo querella. Le tocó, o sea, que le salvamos en ese momento, ¿no? Claro. Obviamente, declaraciones de entrenadores y jugadores, sobre todo con equipos de fútbol, o en su caso, lo hemos visto, lo hemos visto también con los boxeadores, no, esto no es excluyente, cuando ya se ponen cara a cara, cuando incluso hasta en las películas los llegamos a ver, pues en el clásico Rocky contra Drago, ¿no? Y Sí. que pues, así como le pasó a tu amigo, te va a pasar a ti, o sea, cuestiones de esa naturaleza que aparentemente hasta en las películas pasa, no, también en la realidad, y lo hemos visto sobre todo en las declaraciones en vivo con jugadores, con la cuestión de los boxeadores, ¿no? Se da mucho también choque entre ellos, ¿no? ¿No? Y también sabes que la cuestión del intervencionismo de los estados en la cuestión de la propaganda política o nacionalista, ¿no? Uh -huh. Aquí, por lo que decías de Rocky y Dragon, ¿no? En ese entonces, cuando lo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Así, lo que era ya la URSS como tal, híjole, era situaciones tan es así que ya en una parte muy polarizada estaban los boicots, ¿no? Ah, pues no voy a tu país, pues yo no voy al tuyo, ¿no? Entonces, Claro. bien hay un poco esta situación, ¿no? Acá menciona también la socióloga, pues la cuestión de una infraestructura inadecuada, bueno, también podría generarse, que yo lo veo en menor grado, pero se presta porque pues si estás mal instalada, si tu silla es muy fácil de quitar, jura lo que va a ser una herramienta, una arma en contra de otra persona, ¿eh? Ahí está una de las cuestiones, ¿no? Yo creo que sí hay lugares que se presta mucho pues, a zafar o destruir el inmobiliario, y que esto puede causar pues también otro elemento, ¿no? La ingesta del alcohol sí lo vimos que en su momento, antes que se regulara, incluso más sobre todo de los eventos deportivos, ya sea de lucha libre, inclusive ya de fútbol, donde es muy marcado que ya en el segundo tiempo te dejan de vender ya, fue una medida precisamente en relación a este tipo de violencia, decirle, véndele todo lo que quedas en el primer tiempo, incluso en el medio, pero ya pasando el medio tiempo a cierto minuto, ya dejas de vender, ¿no? Entonces ya esta fue una medida porque, bueno, muchos hemos visto hasta torres completas de cerveza saliendo del Sí, partido, de ¿no? los frascos. Todos completos, ¿no? Yo, órale, ¿no? Estuvo bueno, estuvo bien. Y bueno, si vamos al estadio de SU, que está al aire libre con el sol de mediodía, muchos dicen, es que se justifica, ¿no? Entonces, entre broma y broma, como decimos, pero bueno, esta de la ingesta de alcohol llegó ya a ser un problema en su debido momento, y bueno, trataran las autoridades de tomar las medidas, muchos dicen drásticas, sí,
pero necesarias para que evitar en gran medida la violencia, ¿no? La masificación de los estadios, bueno, siempre será un tema importante. El estadio de SU lo pasó en una situación de una final de fútbol donde se excedió de la cantidad de personas que podían ingresar al estadio, y bueno, de ahí pues tenemos la muerte en el túnel, ¿no? De un túnel específico donde se saturó, ya no pudieron pasar y pues murieron personas. Entonces, sí, el control de acceso y de muchos estadios, no solamente en México, Inglaterra, ya hemos tenido los episodios en Wembley, precisamente del exceso de personas por una final, donde incluso se subían en el techo, ¿no? Para ver el partido. Bueno, pues esta situación también, y pues como sucede a veces en las aerolíneas, la sobreventa de lugares, eso es lo que causa, y pues lo podríamos llevar a otros temas hasta de corrupción, malos manejos, el ticket excesivo, bueno, ahí tenemos, ¿no? La ausencia de control policial, yo creo que aquí sí hubo una situación en su momento de una falta de control de policía, que se generaba la cuestión de la violencia. Hoy al menos tratan de ver en los estadios, sobre todo, qué partidos son de alto riesgo, de menor riesgo, para, bueno, poner un personal a disposición de lo que pudiera pasar ya fuera del estadio, ¿no? Eso es la ¿No? Y cuestión. sabes qué, Jalil, es muy notorio ahora, cuando tenemos partidos en el estadio olímpico, cómo el aparato de seguridad que se conviene con las autoridades universitarias está desde muy tempranas horas para tener el control de todas estas situaciones, ¿no? Ujú, exactamente. O sea, ya me ha tocado, si el partido a las 12, 8 ya están. O sea, ya cuidando. O sea, si hemos pasado, como pasa además, decimos, ya los vemos y decimos, hay partido. Ya, o sea, Sí, hay partido, ¿no? Es muy común, o al menos es muy visible, pues aparte de Insurgente Sur, pegado al estadio y todo lo que conlleva alrededor, pues la policía, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y en aplicación de normas penales administrativas, bueno, depende, ¿no? Aquí hay una situación sobre, cuando ya hablamos de esto, es que ya dejó de ser lo técnico deportivo, ya no son los atletas, ya no son los entrenadores ni parte de ellos, sino estos fuera fuera de los estadios, de los lugares de eventos deportivos, llámese arenas, llámese tal cual los estadios que están llevando. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos visto que remiten a la persona porque vieron que cometió el delito, se la llevan y muchos dicen, es que pues va a salir libre en 3 días, ¿no? O sea, o en 2, o de acuerdo a las horas de investigación, que si cometió o no el delito, ¿no? Más bien ahí podríamos cuestionar a la parte de la aplicación qué cometió, y si lo en verdad el informe policíaco dice sí lo vi y ahí está el testigo, y podría tener, pero hay que ver pues los grados. Aquí pues los delitos no exceden más de algunos de 6 años, y entonces pues causa la cuestión de que lo que llamamos nosotros coloquialmente sale bajo fianza, que es una caución económica, es decir, paga la situación del delito, la caución como correspondiente, y pueda salir, ¿no? En el procedimiento. Entonces, también hay que observar de situaciones de ámbito penal, si es primo delincuente, que si es una situación que sucedió en contra de la persona, o recibió ser agredido y por eso golpeó a la otra, aunque los dos en riña es delito y los dos tendrían que ser claro. remitidos al Ministerio Público, pero bueno, hay situaciones, o al menos en México, bajo este índole, que podrían estar fallando, ¿no? Hay que revisar, y hay un caso en concreto para la persona. Educación social, dice aquí, la escasa educación social, más bien es la cuestión de la conciencia que debemos de tener todos en el ámbito del deporte, al menos reflejada en el ámbito de violencia, que un insulto dirigido hacia un jugador o hacia un tipo de persona o hacia un grupo puede generar la violencia, ¿no? Hay que verlo, como siempre decimos, si es una intencionado, premeditado, ya con el fin de provocar al otro, entonces pues está la consecuencia, ¿no? Cuando normalmente el espectáculo deportivo, su fin es divertirte y entretenerte, no irte a pelear con otro, o que tú salgas Claro. corriendo del evento deportivo porque pues corre peligro tu vida, ¿no? Esa es de las circunstancias que tenemos que enfocar todos los involucrados en el materia deporte, sobre esta reflexión. No se trata de generar un pleito innecesario, pero sobre todo, pues yo creo que la doctora aquí Pilar Martos
que la pueden buscar, hace un muy buen análisis sobre pues, algunas causas, ¿no? Otros hablan más, otros hablan menos. Yo creo que engloba mucho este importante, ¿no? En su momento, les comparto, Carlos Priolini publicó y me invitó y siempre digo, es un argentino muy mexicano con México, que ha vivido mucho tiempo, amigo y compañero de tiempo acá en México. Ya dice, ya es más mexicano que argentino, y aunque dice que Argentina vive también en él, por supuesto, y como buen argentino tiene que hablar de fútbol. No, la mayoría de sus libros que habla de fútbol. Uno de estos libros que me invitó, y precisamente hicimos un análisis sobre el fútbol y violencia, y está cuando un libro muy bueno, con varios autores que él coordinó, pues hablaba precisamente a mí me toca en lo personal hablar de este vínculo de la sociología del deporte hacia la violencia, ¿no? Que tendría que ver, pues, qué genera, obviamente, pues las teorías subculturales de identidad, una de ellas sobre todo, que es lo que marca mucho el fútbol y por qué es este apasionamiento, la identidad que te genera. Si algo siempre hemos dicho es que no puedes cambiar, es tu nombre y tu equipo de fútbol, ¿no? Podrás cambiar todo lo que tú quieras, pero tu nombre y tu equipo de fútbol son para toda la vida, estás tatuado con ellos, vienen en la piel, vienen en la sangre. Pero esto es precisamente una de las teorías sociológicas subculturales donde menciona esta parte, ¿no? La parte de identidad que te genera estar perteneciente, y que ello, a diferencia de muchos deportes, el fútbol es el más marcado por esta situación. Y es a donde las pasiones, la cuestión que, que se genera por tu equipo. Yo he visto muchos, no sé, artistas, comediantes que dicen que hasta se enojan cuando pierden su equipo, ¿no? Y lo mencionan, o las dichosas apuestas que hacen, pues ahora me tengo que poner la del equipo rival porque aposté, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que te genera, al menos aquí el fútbol, ¿no? Los demás deportes, como lo mencionamos, no te generan, pero te gusta asistir, por ejemplo, a la lucha libre, al boxeo, que son vamos a mencionar así, deportes con agresión implícita, por supuesto, porque y alguien decía, pues la sangre vende y tienes que ir a ver, ¿no? Es como ir a acudir a los toros. Muchas veces se ha visto ese análisis, pues tienes que ir al evento porque es parte de tu naturaleza. Y si los gladiadores en la antigua Roma era por una cuestión así, pues la sangre vende, pues la gente hoy en la actualidad cumple esta misma premisa, ¿no? Aquí lo que hace al menos esa propuesta es, bueno, ¿qué tendrían que ser? Precisamente algo que mencionaba la doctora Martos y que me apoyo mucho es mencionar, pues sí, las autoridades tener mejor control en la cuestión de circuitos cerrados, de mejor policía, la venta pues tener cuidado con la venta de alcohol, tener una mejor educación en relación al tema en el deporte, pero que no solamente va implícita en las universidades, sino en cualquier club deportivo, los padres de familia que se involucren a entender este tema, porque, bueno, la violencia hoy la vemos alejada en la cuestión del deporte, pero también hay que ver en la cuestión interna. Pues no falta, pues hay que entender cuando el entrenador, y me acuerdo de este comentario, es que el entrenador también incita a la violencia. Hay que ver cuando el entrenador te está hablando fuerte para que hagas las cosas, y otra, cuando ya de plano te está pidiendo que agarres a golpes al otro, ¿no? Esos son los elementos o la separación que hay que hacer dentro de la propia educación y dentro de ello, ¿no? Al menos son diversos tipos que hacemos en el análisis reflexiva sobre el tema. Y por supuesto me gusta cerrar con esta imagen donde pues hay que tener la tolerancia detiene la violencia. Muchos dicen que la tolerancia es un grado de intolerancia. Bueno, en alguna medida sí es esta situación, pero más bien es tener una comprensión del otro, de donde podamos evitar una violencia excesiva, que ninguno salga con un daño. Sabemos que al menos en el fútbol puede existir a un grado importante de esta naturaleza por la masificación que existe, y en otros deportes en menor grado, pero no indica que no pueda suceder. ¿Ok? Esto hay que dejarlo bien claro porque satanizamos demasiado al fútbol de que es el único deporte. No, hay otras actividades que puedan resultar con violencia, pero no se toman en gran medida o no se quieren considerar de que exista violencia en esos deportes, ¿no? Entonces, esto es un ámbito muy, muy importante de desarrollar, de reflexionar sobre el tema, y que creo que y que involucra jueces, árbitros, referees, que hablamos de arbitraje deportivo. Por supuesto, ellos deben tener un control absoluto de la competencia,
cuidar en el ámbito técnico deportivo que los padres, atletas, son una parte importante, pero también deben de existir los factores de saber en qué momento el atleta o el entrenador ha sido violentado, afectado psicológica y emocionalmente y físicamente, donde podamos detectar alguna situación y ahí poder resolver y que tenga una mejor calidad de vida la persona, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sí hay que tener en exceso, pero lo más importante del deporte es disfrutarlo y vivirlo y vivir hoy con la pandemia, vivir fitness lo más que se pueda dentro Claro. del y en el momento en que se pueda regresar a un estadio, y tan bonito como el DSU, por supuesto, regresar y divertirse y disfrutar el espectáculo deportivo que te están brindando los jugadores, que ellos ya por sí solos ya hacen un trabajo que es jugar y competir y hacerlo lo mejor posible y ganar en casa, ¿no? Y pues sobre todo el rival también que va a ganar, pero ya dependerá del rival, por Claro. supuesto, pero sobre todo y más que ello, disfrutar lo que estás viendo y con la familia, con los amigos, el ir a un evento deportivo. No, y además, ¿sabes qué, Jalil? Hay que apelar a lo fundamental, es decir, a las células familiares para que la formación de sus integrantes sea en este plano de tolerancia, de una buena convivencia, no solamente en el ámbito generalmente social, sino también en el deportivo, donde muchos nos involucramos, ya sea como deportistas, o como espectadores, y en otros casos como árbitros, jueces, directivos, en fin, te puedes involucrar de muchas formas, Así es, pero desde la familia que haya esta educación, esta cultura de la tolerancia y que no obstante los deportes pueden estar inherentes a la cuestión agresiva por su naturaleza, que se entienda que siempre es en buena lid el juego limpio, ¿no? Y que en esa tónica se vaya desarrollando, como lo comenta acá Leonardo Arce García y también David Monroy Ledesma, ¿no? Que debemos de formar una cultura de un buen deporte, un deporte limpio, un deporte exento de violencia, ¿no? así es. Así yo creo que en gran medida tenemos que pensar en esta situación, tanto cuando vamos a un lugar, a un recinto deportivo, como en la parte de que mucha gente no se involucra o no quiere verlo de la violencia que pueda existir con los atletas, en el entrenador, con las chicas, ¿no? Con las mujeres, ¿no? En esa situación, ¿no? Recientemente en un foro una luchadora decía, ¿no? ¿Qué es lo que pedirías en la lucha libre femenina? Pues respeto, ¿no? Uno de los elementos con los compañeros, Claro. que los propios compañeros me respeten, ¿no? Que podamos tener una igualdad de circunstancias, que eso también aúna la cuestión de esta situación de la violencia psicológica emocional o la cuestión económica, etcétera, ¿no? Por ser mujer, pues te pago menos, ¿no? Ajá, sí, esa parte es muy importante, ¿no? O sea, también tomar en cuenta que la violencia no solamente puede ser física y que se puede de alguna manera reflejar por lo que tú comentabas en la cuestión de los estadios, con las situaciones de los hinchas que se pelean unos con otros, o dentro de la misma cancha los deportistas, o con el juez o árbitro, sino que también hay otro tipo de violencia en el deporte que no vemos y que se ve en las cuestiones de género, sexuales o de psicología o emocionales, ¿no? Sí, y que parte por una cuestión cultural que está muy arraigada, a lo mejor yo lo escuchaba de un maestro de oratoria, decía, nos toca a reaprender a nosotros como hombre, porque veníamos de una cultura, pues que a lo mejor un comentario o una insinuación pues no era cuestión mal vista, y hoy pues sí puede generar un gran problema, ¿no? Esa es la situación de reaprender hoy en la actualidad, pero también pues que en la cuestión de género con las mujeres, ¿no? Y viceversa, ¿no? Porque como bien decía, no, tampoco la violencia es exclusiva de un solo sector de las mujeres, sino también de ahí de los hombres, pero aquí en Claro. México, aún en nuestra formación, en la cuestión cultural, si un hombre manifiesta que es violentado, pues es el alma en el MP, ¿no? Sí, Entonces, claro.
ese es un problema, ¿no? O sea, el hombre no se puede quejar por el simple hecho de ser hombre porque vive en México y entonces esa idiosincrasia es mala, ¿no? Y ahora muy diverso por la situación de que también, pues, apelar a lo que menciona la propia Constitución y a la ley de igualdad entre mujeres y hombres, porque es eso, apelar a una igualdad y una proporción correspondiente en los derechos y obligaciones que cada quien le corresponda y, bueno, cuidar ese tema que es fundamental. Sí, no, muy buen punto, Jalil. Qué bueno que precisaste esta situación. Y pues bueno, se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos a nuestro invitado por acompañarnos y darnos sus puntos de vista respecto de este tema tan importante y que veremos puntualizando algunas cuestiones ahí en otros temas más adelante, en otras transmisiones de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Muchas gracias, Jalil. Que pases excelente día. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y nuevamente estar aquí en Hablemos de Arbitraje Deportivo, de dar un punto de vista. Construimos y hay que construir conocimiento y qué mejor oportunidad que para realizarlo. Un agradecimiento a toda la audiencia y nos veremos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.